hoy del burrito fronterizo en La Voz que Incomoda nos volvemos a encontrar con algo bastante moral. Otro personaje más de Morena que nos hace voltear a ver la realidad, que nos hace despertar y que Morena es más de lo mismo. Como dicen por ahí, lo mismo, pero peor. Y son tristes realidades porque, diciéndole a México que serían el cambio, la transformación, más parece la destrucción, la cuarta destrucción de México. O una transformación, pero de cuarta, de pacotilla, barata, chafa, de mentira. Porque eso es lo que nos dieron los morenistas, un gobierno barato, chafa, corrupto, mentiroso, que engaña. Y son situaciones que no podemos dejar de ver. No, el proyecto de trabajo de López Obrador fracasó. El proyecto de continuidad de Claudia Sheinbaum está fracasando. No podemos dejar de ver a México y no entender que están llevando a México por el mal camino. Y es una responsabilidad de nosotros, de las y los mexicanos, poder sacar adelante al país, exigirle al gobierno que trabaje y en las siguientes elecciones voltear la mirada y decir, vamos a pensar un poco mejor hacia quién vamos a votar. Hoy Alejandra del Moral, integrante de Mugrena, descubrimos que es quien se encarga de enviar el dinero de los mexicanos a Cuba. Cuando aquí seguimos sin medicinas ni implementos básicos en los hospitales, allá que se beneficien de los mexicanos. Porque claro, entre socialistas y dictadores se entienden bastante bien. La mayoría de las familias mexicanas sufren a diario por la desastrosa falta de medicamentos esenciales y la ruina generalizada de los hospitales públicos que tiene el país. Mientras la gente humilde padece para conseguir una sola pastilla o una curación básica, el régimen encubre el desvío de recursos nacionales hacia dinastías y dictaduras extranjeras. Esta traición abierta al pueblo mexicano demuestra que la salud de los mexicanos jamás ha sido una prioridad real para un narcogobierno centrado en usar el presupuesto público como un financiamiento ideológico, porque les importa más apoyar a las izquierdas de Latinoamérica que al pueblo mexicano, porque la salud de los mexicanos no les importa, porque no les interesa, y si les interesara no destinarían millones de pesos en regalarlos a Cuba, sino en invertir en los hospitales, en invertir en medicinas, en acabar con el desabasto que llegó junto con ellos, porque Morena asumió el poder y ahí mismo los hospitales decayeron, y antes no éramos perfectos. Pero ahora que ni ibuprofeno ni paracetamol se encuentran en los hospitales, ni curaciones básicas, por Dios, no podemos dejar de preguntarnos hasta dónde vamos a llegar a parar, hasta dónde llegará la dinastía de López Obrador, hasta dónde este legado de perdición y de podredumbre que nos dejaron va a seguir acabando con México, porque la realidad de todo es que México está secuestrado ante la ineptitud, la ineficiencia, las mentiras y los engaños de un gobierno que acaba con los mexicanos sin importarle en lo más mínimo lo que suceda con nuestra patria, lo que suceda con nuestra salud y lo que suceda con nuestros derechos, y eso no lo vamos a permitir los mexicanos. Y por eso creamos La Voz Incómoda, para hablar de lo que importa, para hablar de lo que incomoda y de lo que nadie más quiere hablar en México. Hoy esas maletas atestadas de dólares para la dictadura. Nos encontramos con la realidad y la vamos a evidenciar. La criminal Alejandra del Moral encabeza el tráfico clandestino a La Habana. La corrupta directora general de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo realiza constantes viajes en vuelos privados de Toluca a Cuba, cargando maletas llenas de dólares en efectivo. Los millones de dólares regalados a la tiranía castrista salen directo de las arcas públicas mexicanas o de actividad ilícita como el huachicol fiscal que tolera el gobierno federal. La operadora pretende cobrar esta jugada sucia en Palacio Nacional, exigiendo la futura candidatura de Morena al gobierno del Estado de México.
El traslado físico de billetes busca esquivar los radares del sistema bancario internacional para ocultar el robo cometido en contra de los mexicanos y del erario público. La narcopresidenta Claudia Sheinbaum prefiere regalar divisas al extranjero antes que garantizar insumos básicos a los enfermeros en los hospitales de nuestro país. La cínica Alejandra del Moral entrega y mueve millones de dólares en efectivo para sostener a las dictaduras, mientras el sistema de salud mexicano se cae a pedazos, demostrando que al gobierno mexicano desgraciadamente no le importamos los mexicanos, no le importa la salud mexicana. Lo único que le importa es lucrar, ayudar y enriquecer a las dinastías socialistas. El pueblo mexicano que se quede sin medicamentos es lo que piensan en Palacio Nacional, y el narcorégimen se queda regalando billetes. Narco Claudia Sheinbaum, corrupta Claudia Sheinbaum, mentirosa Claudia Sheinbaum, socialista Claudia Sheinbaum, comunista Claudia Sheinbaum. No tenemos más palabras que decirte, más que ya encontramos tus realidades. No desvíes el dinero público, comunista Claudia Sheinbaum. Mientras ignoras las denuncias de los mexicanos, el pueblo te está tomando nota para pasarte factura. La inmensa mayoría de los mexicanos confirma la grave crisis del desabasto de medicinas en todo el país sin que haya respuesta de las clínicas del IMSS o del ISSSTE. Existen denuncias formales ante la Secretaría de Buen Gobierno con evidencias claras sobre este envío ilegal de billetes que la cúpula morenista decidió encubrir. La tranza opera desde una residencia de protocolo otorgada por el dictador Miguel Díaz-Canel para que Del Moral entregue los fajos de billetes a mano limpia. La narcopresidenta Sheinbaum evitó utilizar los canales diplomáticos oficiales para evitar rastros del presupuesto entregado a la isla caribeña. El narcogobierno montó un programa del bienestar clandestino en el extranjero, financiado directamente con el dinero que le niegan a los pacientes mexicanos. Millones de enfermos sufren por la falta de medicinas en México, mientras Claudia Sheinbaum reparte dinero robado en las calles de La Habana con mentiras, con engaños y con total indiferencia hacia la muerte y el sufrimiento de las y los mexicanos. Una investigación internacional que se pone en marcha. La inteligencia gringa rastrea la red de dinero negro del régimen morenista, con agencias de inteligencia en Estados Unidos que vigilan cada vuelo privado e investigan la ruta del efectivo que sale sin registro oficial del suelo mexicano. Las indagatorias internacionales buscan confirmar si en esta red clandestina participan otros gobiernos afines a la izquierda radical de Latinoamérica. El régimen de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum frenó los cargamentos de petróleo a Cuba por la presión diplomática de Washington, pero lo sustituyó de inmediato por maletas cargadas con efectivo, con un financiamiento secreto a regímenes autoritarios que expone a México a duras sanciones internacionales por operaciones con recursos ilícitos. Mientras las autoridades extranjeras integran expedientes detallados que documentan la complicidad de los altos mandos en este despojo de la nación, nos encontramos con que la inteligencia estadounidense cercó la red clandestina de dólares que desvía los recursos necesarios para la salud de las familias mexicanas. El descaro del régimen de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum queda completamente expuesto a nivel internacional, mientras las familias sufren la falta constante de medicinas e insumos básicos en los hospitales. La cínica Alejandra del Moral opera como embajadora del saqueo, moviendo maletas llenas de dólares para sostener una dictadura extranjera. Usan el dinero de los contribuyentes mexicanos
mexicanos para pagar favores políticos y comprar candidaturas a costa de la salud de la población. La inteligencia internacional ya rastrea este tráfico clandestino y la traición contra el pueblo mexicano se asegura de que no quedará impune. Hoy México está volteando a ver a Morena y no piensen que nos van a engañar. No se vayan y quédense a escuchar el segundo segmento del capítulo del día de hoy. México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal. Porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya, que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad. Porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos. Nos sigue pagando los errores de este desastre de mugrena. Como gobierno, Estados Unidos prohibió la importación de aguacate mexicano y ahora la inútil, inepta y desgraciada Claudia Sheinbaum pide reunión para tratar el tema, doblegando los intereses nacionales en otra ocasión. Y ya nos dimos cuenta de que México no tiene el control de sus tierras, porque Morena no tiene la capacidad logística ni estratégica para controlar al país. Y si el gobierno federal está en llamas, nos damos cuenta de que éstas empiezan a quemar y a tirar cenizas en todos los estados de la República. Hoy es el aguacate y las importaciones hacia Estados Unidos y las exportaciones, pero mañana ya fue la delincuencia, ya fue la violencia. Mañana será la educación, o serán los medicamentos, o será la pobreza. Ah, no, todo eso ya está pasando en México. Todo eso ya está en llamas en México. Con desorden, con falta de poder político y con falta de logística suficiente para asegurar que México salga adelante. Y eso ya no lo podemos permitir como mexicanos. El desgobierno federal, en su desastre, en su falta de ideas y en su falta de fuerza de negociación, sumergió al país en un clima de inseguridad desatada
que destruye la economía nacional y ahuyenta el comercio internacional. La rendición incondicional del narcoestado ante las mañas del crimen organizado provocó un golpe demoledor para los productos mexicanos, mientras el campo se hunde en el cobro de piso y las extorsiones cotidianas. La cúpula del régimen reacciona con improvisaciones ridículas, cuando el daño a las familias del campo ya está hecho. El portazo de Washington en Estados Unidos prohíbe la entrada de aguacate por las amenazas del crimen organizado. Las autoridades de Estados Unidos frenaron las inspecciones e importaciones del aguacate producido en Michoacán por graves alertas de seguridad para su personal. Las bandas criminales protegidas por Narco Morena imponen un cobro de piso, extorsiones y agresiones directas a los empacadores e inspectores agrícolas de la región. El narcoestado dejó de operar libremente a los grupos delictivos de la zona aguacatera hasta provocar el cierre del mercado norteamericano. La complacencia de las autoridades mexicanas ante las mafias criminales terminó dinamitando el comercio legal del producto estrella en las exportaciones. Washington aplicó la suspensión inmediata al ver que el régimen de Mugrena no ofrece ninguna garantía de seguridad en el campo. El freno a la importación del aguacate deja al descubierto cómo la delincuencia manda en las zonas productivas con el permiso de la autoridad y permite que los delincuentes actúen libremente por las calles de México. Una incompetencia total en Palacio Nacional es vista por todo el país, mientras Narco Sheinbaum pide reuniones de emergencia tras arruinar a miles de familias mexicanas. La narcopresidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó tarde, pidiendo llamadas y reuniones de emergencia cuando el embargo ya estaba consumado, sin ninguna previsión logística de la política internacional, y es que, seamos justos, no tiene la capacidad para entenderla. Miles de agricultores, cortadores, empacadores y transportistas quedan al borde de la quiebra financiera por la inacción del gobierno federal en las negociaciones con Estados Unidos. La respuesta de la mandataria se reduce a discursos vacíos, sin ofrecer una estrategia real para arrancar el control territorial que ellos mismos se dieron a las mafias de la delincuencia. El régimen culpa al exterior del país antes de reconocer que entregó la soberanía y la seguridad nacional de los mexicanos en las rutas agrícolas a los criminales, y Estados Unidos no piensa permitir la inseguridad de sus trabajadores que antes se encontraban bien, solamente porque en México tenemos violencia y criminales sueltos por las calles y el gobierno federal no hace nada por contenerlos. Las familias del campo pagan con su patrimonio el fracaso absoluto de una política de seguridad que protege a los delincuentes. La narcopresidenta Claudia Sheinbaum ruega por juntas diplomáticas para tapar el pozo después de ahogar al niño y a los productores mexicanos. Destruyeron el oro verde de México, dicen los titulares internacionales. Los morenarcos entregaron a las mafias del poder la economía agrícola mexicana, sustituyendo y perdiendo así la soberanía económica sobre uno de los principales productos de importación que a nivel internacional nos hace ver como un país inseguro, poco diplomático y desorganizado. El desgobierno de Claudia Sheinbaum, apañado por el grupo morenista, no hace más que destruir, no hace más que perder y no hace más que entregar la soberanía mexicana a aquellos delincuentes que asesinan y roban nuestros suelos. La exportación de aguacate representaba miles de millones de dólares en divisas y el orgullo del comercio agropecuario mexicano. Los morenarcos permitieron a los cárteles que metieran las manos en toda la cadena productiva, desde la siembra hasta la distribución, y Estados Unidos tuvo que ver la incapacidad del régimen, convertido en un motor de desarrollo internacional, en un botín controlado por extorsionadores violentos. La pérdida del mercado estadounidense golpea la reputación de los alimentos mexicanos, construida durante décadas con trabajo honesto de los agricultores mexicanos.
El narcorrégimen hizo pedazos la industria agrícola nacional al poner los intereses del crimen por encima del sustento de los trabajadores. La complicidad del gobierno ya destruyó a la industria del aguacate para entregarle las ganancias al crimen organizado, y eso ya no lo podemos permitir. La suspensión del aguacate mexicano confirma la ruina que trae el régimen de Mugrena para la economía nacional. La inútil de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum Pardo reacciona con llamadas desesperadas, mientras la delincuencia organizada ahoga a los trabajadores y destruye la exportación más importante del campo mexicano. Los morenistas regalaron las huertas y las carreteras al crimen, y hoy las consecuencias las pagan miles de familias que se quedan sin sustento real. El narcoestado quebró al país y demostró que su prioridad nunca ha sido el bienestar del pueblo mexicano. Y hoy los mexicanos no nos vamos a quedar callados ante esta situación. No se vayan y veamos el último segmento del capítulo del día de hoy, porque la política mexicana concierne a los mexicanos. Ahora lo que hemos estado viendo del narcogobierno de Morena, que le tiembla la mano, que le tiene miedo, que se arrodilla y se postra ante el crimen organizado, la delincuencia y los gobiernos extranjeros, es bueno dar una bocanada de aire fresco y decir: todavía hay servidores públicos a los que no les tiembla la mano y dicen las cosas como son. Y en Chihuahua tenemos bastante de ellos. Muerte y Morena son lo mismo, nos lo dice Chihuahua. Pero doña Barredora, como siempre, critica todo y sigue sin querer ver la gran viga que tiene en el ojo con su campaña anticipada desde el año pasado, gastando miles en propaganda. ¿Qué pasó, Andrea Chávez? ¿Miedo? ¿Miedo, Andreita? En Chihuahua el estatal da la cara con firmeza y le cantó sus verdades al narcoestado sin guardarse nada. Salió a decir la verdad y demostrar que México todavía tiene servidores públicos con agallas. Mientras la administración de Maru Campos defiende a las familias y exhibe el desastre de Narco Morena, los voceros del régimen entran en pánico y se ponen a llorar, chillando ante los señalamientos directos. La desesperación de la cúpula morenarca expone la enorme hipocresía de quienes acusan a los demás, mientras ellos gastan fortunas ilegales para tapar sus mañas. Le cantaron sus verdades y nadie lo puede ocultar. La firmeza en Chihuahua desata el pánico en Narco Morena. El gobierno de Chihuahua colocó espectadores directos con la frase "muerte y Morena son lo mismo", diciendo la puritita verdad. La dirigencia del narcopartido oficial corrió despavorida ante el INE a las pocas horas para exigir censura e impedir que la gente vea la realidad. Doña Barredora saltó de inmediato a atacar a la gobernadora Maru Campos, acusando supuestos desvíos del dinero público en propaganda electoral. La reacción rabiosa de los perros morenarcos confirmó que están aterrados porque saben que el pueblo de Chihuahua ya les tomó la medida. La firmeza de las autoridades locales confirma que están demostrándole a la ciudadanía que en el estado no hay miedo para enfrentar al narcorrégimen. La contundente campaña en Chihuahua le sacó la verdad a flote a Narco Morena y provocó el pánico total en sus narcomilitantes. El descaro de Lady Narco, Andrea Chávez, critica campañas mientras ella lleva un año violando la ley electoral. Las autoridades ordenaron a doña Barredora retirar sus lonas y espectaculares por hacer campaña ilegal desde el año pasado. La senadora morenarca gasta millones de pesos en publicidad extemporánea pretendiendo adelantarse a la elección por la gubernatura. Lady Narco habla de los trabajadores, pero gasta montos de billetes sin dar explicación del origen de sus recursos.
El Instituto Estatal Electoral le dio un plazo perentorio de 72 horas para bajar sus anuncios tramposos repartidos en toda la entidad federativa. El cinismo de la legisladora quedó al descubierto al criticar espectaculares ajenos mientras ella acumula sanciones por trampa electoral. Doña Barredora ataca la libertad de expresión para ocultar sus propias lonas ilegales castigadas por las autoridades electorales. Otro gran contraste, mientras Lady Narco critica gastos, sus padrinos oscuros financian su derroche con dinero directo del narcotráfico. Las investigaciones señalan directamente al mafioso Patán Augusto López como el gran patrocinador financiero de Andrea Chávez. La marea de billetes que despliega la senadora proviene de las arcas del narcogobierno federal y de los padrinazgos sospechosos que están trayendo a Chihuahua. El derroche millonario de la imagen de Lady Narco busca imponer una candidatura manchada por la corrupción del régimen morenista. Mientras desvían fondos para sostener proyectos personales, la entidad sufre los recortes presupuestales aplicados desde el centro del país. La complicidad del oficialismo intenta blindar las operaciones financieras que mueven la campaña adelantada en Chihuahua. El derroche publicitario de Lady Narco sale del bolsillo de sus oscuros padrinos en la cúpula del narcogobierno federal. La postura del gobierno de Chihuahua le quitó la máscara a Narco Morena y dejó temblando sus figuras más cínicas. Doña Barredora Andrea Chávez no tiene calidad moral para señalar a nadie cuando lleva más de un año violando la ley con campañas ilegales financiadas por el mafioso de Adán Augusto López. Al gobierno de Maru Campos no le tembló la mano para decir verdades. Mientras Lady Narco corrió a esconderse detrás de las autoridades electorales. Chihuahua ya decidió y le cerrará las puertas a los corruptos que en el Estado con billetes sucios y mañas políticas que en Chihuahua no son bien recibidos, mientras que nos demuestran que el gobierno estatal de Maru Campos voltea a ver a las elecciones, pero no con un fin político de beneficiar a sus candidatos, sino de exponer la realidad. Y es que en una época como esta, donde el gobierno centralista federal intenta malamente censurar a los medios de comunicación, que los gobiernos de las entidades federativas tengan el valor de hablar con libertad de expresión, de compartir lo que piensa su gente y de expresar que México ya se cansó de la corrupción de Morena. Es entonces cuando vemos que todavía hay gobiernos estatales con valor, con fuerza y que no se han doblegado ante Morena. Y hoy Maru Campos, que nos demuestra su firmeza, su fuerza y su valía, no nos va a decepcionar, y en el estado de Chihuahua podemos celebrar que todavía tenemos funcionarios públicos con los valores bien puestos. No se vayan y vamos a escuchar esa canción que nos llena de injundia el corazón sobre Chihuahua, sobre Maru Campos, sobre la defensa de la democracia, la libertad de expresión y los intereses nacionales. Porque México, porque Chihuahua necesita gente valiente que la defienda de esos del gobierno federal que no hacen más que mentirle en la cara a los pobres mexicanos. Que hoy de pobres no tenemos nada y de valientes tenemos mucho. ¡Que viva México! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Maru Campos! ¡Y que viva la libertad de expresión! Porque recordemos todos que Morena es muerte. Y con esa noticia nos despedimos el día de hoy. Suena fuerte allá en la sierra, también retumba en la capital. Dicen que hay una mujer que no se sabe rajar. No le tiembla la palabra cuando hay que poner orden, ni se esconde del problema. Defendiendo a Chihuahua con carácter y valor, porque sabe que esta tierra merece vivir mejor. Y yo con Maru, aunque soplen malos vientos, porque ha sabido
quienes hablan de lejos sin saber lo que ha costado, pero el pueblo reconoce a quien sí se ha remangado. Mujer valiente y derecha, de palabra y de trabajo, de esas que no se detienen aunque arrecie el golpe bajo. Cuando el crimen ha querido meter miedo en el estado, ella sigue dando frente sin hacerse para un lado, porque aquí no se negocia la tranquilidad del pueblo, y Chihuahua sigue firme aunque arrecien los estruendos. Y yo con Maru se escucha por todo el rancho, desde Juárez hasta Parral y hasta en la capital del estado.